Hola a todos, soy Mr. Niebla y quiero acompañarte en este momento de calma. Este video está diseñado para ayudarte a relajarte y desconectarte del estrés del día. Antes de empezar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido como este. Por cierto, ¿desde dónde me estás viendo y a qué hora te unes a esta experiencia? Prepárate, relájate y disfruta. Todo comenzó como un simple favor, un recado que María no pudo rechazar de su mejor amiga, Carolina. Le pidió que recogiera unos documentos en el lugar de trabajo de Carolina, un edificio de oficinas en las afueras de Medellín. El edificio en sí no destacaba, era una estructura beige con luces fluorescentes tenues que iluminaban el exterior, y para cuando María llegó, toda la zona se sentía extrañamente silenciosa. Carolina le había advertido que el edificio tenía una mala reputación. El personal de limpieza susurraba sobre ruidos extraños que resonaban por los pasillos después del horario de oficina, y algunos decían haber visto figuras moviéndose donde no debía haber nadie. María lo desestimó como supersticiones, chismes inofensivos para pasar el tiempo. Pero cuando se paró frente a la entrada esa noche, no pudo evitar la sensación de que algo no estaba bien. El guardia de seguridad, un hombre mayor con ojos cansados, la saludó con una sonrisa forzada. «¿Estás sola esta noche?», le dijo, casi con tono de disculpa. «Casi nadie viene aquí tan tarde». María le agradeció y entró, el eco de sus tacones resonando en el suelo de cerámica. El aire estaba frío, de manera antinatural, y el débil zumbido del sistema de ventilación del edificio no lograba ahogar el silencio opresivo. Los documentos estaban en el segundo piso, en la oficina de Carolina. María se dijo a sí misma que estaría dentro y fuera en 5 minutos. Pero mientras subía las escaleras, notó algo extraño. El sonido de sus pasos no estaba solo. Al principio era débil, como un leve arrastre, pero se hizo más fuerte, siguiendo su paso. Se detuvo, con el corazón acelerado, y miró hacia atrás. No había nadie. Una risa nerviosa escapó de sus labios. «No seas ridícula», murmuró para sí misma. María llegó al segundo piso y encontró la puerta de la oficina de Carolina entreabierta, como le había prometido. Dentro, la habitación estaba ordenada, con los documentos apilados ordenadamente sobre el escritorio. Los tomó rápidamente, lista para irse, pero un ruido la detuvo en seco. Era un susurro, suave pero inconfundible. Una voz, llamando su nombre. María. Se quedó congelada, abrazando los documentos con fuerza contra su pecho. «Hola», llamó, su voz temblando. No hubo respuesta, pero el susurro volvió, esta vez más fuerte, más insistente. Parecía provenir de más abajo en el pasillo. Contra su mejor juicio, María salió de la oficina, sus ojos escaneando el pasillo oscuro. El sonido de su nombre resonó nuevamente, atrayéndola hacia una puerta al final del pasillo. La puerta tenía la etiqueta Archivos. María vaciló. La parte racional de ella gritaba que se fuera, que regresara a su auto y no mirara atrás. Pero la curiosidad, o quizás algo más, la impulsó a avanzar. Empujó la puerta, y el frío la golpeó como una ola. La habitación estaba completamente oscura, excepto por el leve resplandor de una bombilla colgando del techo. Estantes cubrían las paredes, llenos de archivos y cajas viejas, pero fue la figura de un hombre de pie en una esquina lo que detuvo a María en seco. Era un hombre, con la espalda vuelta hacia ella, vistiendo un traje raído que parecía estar décadas fuera de lugar. Sus hombros estaban encorvados, y su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo. «Disculpe», logró decir María, con la voz apenas por encima de un susurro. El hombre no se movió. María dio un paso cauteloso hacia adelante, pero al hacerlo, la bombilla parpadeó, y la habitación pareció cambiar. Cuando la luz se estabilizó, el hombre había desaparecido. El pánico se apoderó de ella. María giró para salir, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ella, y el susurro regresó, más fuerte y más frenético. Se tapó los oídos, intentando bloquear el sonido, pero estaba dentro de su cabeza, repitiendo su nombre una y otra vez. Y entonces los vio.
caras. Docenas de ellas, presionadas contra el vidrio de la pequeña ventana en la puerta. Sus expresiones estaban torcidas por la angustia, sus ojos abiertos de terror. Sus bocas movían gritos silenciosos, sus manos golpeando el vidrio, pero no salía sonido alguno. María retrocedió, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. Tropezó con una estantería, derrapando una caja, y un montón de fotografías viejas cayó al suelo. Una llamó su atención, una foto de una mujer sentada en un escritorio. Era Carolina. La foto estaba fechada en 1986. No, susurró María, sacudiendo la cabeza. Esto era imposible. Carolina era su mejor amiga, estaba viva, era real. Pero mientras María miraba la fotografía, se dio cuenta de algo espantoso. La oficina en la foto no solo era similar, era idéntica a la que acababa de estar. El escritorio, la silla, incluso los papeles estaban organizados de la misma manera. Y luego lo vio. En el fondo de la foto, apenas visible, estaba la figura del hombre con el traje raído, de pie en la misma esquina donde lo había visto momentos antes. La bombilla parpadeó nuevamente, y los susurros crecieron más fuertes, transformándose en gritos. Las caras en la ventana presionaban más fuerte contra el vidrio, sus características distorsionándose como si se estuvieran derritiendo. María agarró la foto y corrió hacia la puerta, golpeándola con toda su fuerza. «Déjenme salir», gritó. El vidrio se rompió, y las caras comenzaron a sangrar a través de él, sus formas goteando como líquido sobre el suelo. La habitación se estaba colapsando a su alrededor, las paredes cerrándose, el aire espeso con el hedor de la descomposición. Y luego, todo se hizo silencio. María despertó en el suelo del edificio de oficinas, sosteniendo la fotografía en su mano. El pasillo estaba vacío, las luces estables. Se levantó, su mente acelerada. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero mientras se dirigía de nuevo hacia la entrada, vio al guardia de seguridad junto a la puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de miedo. «¿Los viste, verdad?», le preguntó en voz baja. María no respondió. Le entregó la fotografía, con las manos temblorosas. La expresión del guardia se oscureció. «Ellos son los testigos», dijo. «Todos los que han visto demasiado, desaparecen. El edificio no deja que se vayan». María salió, el aire frío de la noche golpeándola como una bofetada. Miró hacia atrás al edificio, sus ventanas oscuras e inanimadas, y sintió una abrumadora sensación de temor. Sabía que había escapado, pero también sabía que no había sido la primera. Y no sería la última. Creciendo en San Miguel de Allende, Elena siempre había encontrado consuelo en su pequeño y unido vecindario. Filas de casas coloniales coloridas alineaban las calles empedradas, con sus paredes pintadas en tonos de ocre y terracota. Los vecinos intercambiaban amables saludos a diario, los niños jugaban al fútbol en los callejones, y el chisme se esparcía rápidamente por el aire cálido de la tarde. Pero había una casa de la que nadie hablaba, la casa de al lado de la de Elena. Por tanto tiempo como podía recordar, la casa había permanecido vacía. Su fachada, que alguna vez fue de un amarillo brillante, se había desvanecido a un gris opaco y agrietado, y sus ventanas estaban permanentemente cerradas, bloqueando cualquier indicio de vida en su interior. Los niños cruzaban la calle para no pasar por ella, y los adultos desviaban la mirada como si reconocer su presencia fuera suficiente para invitar la mala suerte. Elena nunca cuestionó el misterio de la casa hasta la noche en que vio las luces. Era una fría tarde de noviembre, de esas que la hacían apretar su chal sobre los hombros mientras tomaba su té de manzanilla en el patio. El aire estaba inusualmente quieto, el zumbido del vecindario apagado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo notó, una débil chispa de luz proveniente de una de las ventanas de arriba. Al principio pensó que debía ser su imaginación. Nadie había vivido en la casa durante décadas. Pero luego la chispa se convirtió en un resplandor constante, como si alguien hubiera encendido una vela detrás de las contraventanas. Elena llamó a su hermano menor, Miguel, desde adentro.
¿Qué miras? Ella se giró hacia él, dudosa. La casa de al lado. Hay una luz. Miguel frunció el ceño y salió al patio, mirando en la oscuridad. Miró la ventana por un largo momento antes de encogerse de hombros. Probablemente no sea nada, tal vez unos ocupas. Deberías llamar a don Alejandro. Don Alejandro era el cuidador no oficial del vecindario, un hombre mayor que se encargaba de vigilar la zona. Pero Elena no quería molestarle por algo tan trivial. En lugar de eso, decidió vigilar la casa ella misma. A la mañana siguiente, las contraventanas estaban cerradas de nuevo, como si la luz de la noche anterior nunca hubiera existido. Elena se convenció de que era un error, un reflejo de un coche que pasaba, tal vez. Pero cuando cayó la noche, la luz regresó, esta vez acompañada por algo mucho más escalofriante, movimiento. A través de los estrechos huecos en las contraventanas, pudo ver una sombra que caminaba de un lado a otro, con movimientos lentos y deliberados. Parecía humana, pero de alguna manera, equivocada. Su caminar era rígido, casi mecánico, como si cada paso requiriera un esfuerzo inmenso. Elena, has estado mirando esa ventana media hora, dijo Miguel, su tono cargado de preocupación. Hay alguien allí, susurró ella, temblando. Miguel se apoyó en la baranda del patio, mirando la oscuridad. Probablemente solo sea un vagabundo. Voy a investigar. No, exclamó ella, tomando su brazo. ¿Y si es peligroso? Su hermano dudó un momento y luego asintió. Está bien, pero no podemos ignorarlo. Llamemos a don Alejandro mañana. Al día siguiente, don Alejandro llegó con su linterna y una actitud escéptica. Golpeó la puerta de la casa, sus nudillos resonando contra la madera. No hubo respuesta. Sin inmutarse, probó el picaporte, pero estaba cerrado con llave. No hay nadie aquí, dijo, volviendo hacia Elena y Miguel. Probablemente solo sea un juego de luces. Ustedes, los jóvenes, dejan volar demasiado la imaginación. Elena quiso discutir, pero pensó mejor en no hacerlo. En lugar de eso, resolvió investigar la casa ella misma. Esa noche, armada con una linterna y un creciente malestar, se escabulló al jardín trasero de la casa abandonada. El jardín estaba cubierto de maleza, las flores que antes eran vibrantes ahora reemplazadas por enredaderas espinosas que le arañaban los tobillos. El aire olía a tierra húmeda y descomposición. Encontró una ventana rota cerca de la puerta trasera y dudó solo un momento antes de trepar por ella. Dentro, el aire estaba pesado, asfixiante, y el silencio era absoluto. El polvo cubría todas las superficies, y las telarañas colgaban como cortinas en las esquinas. La fuente de la luz era inmediatamente aparente, una sola vela brillaba en el rellano de la escalera, su llama proyectando largas sombras danzantes sobre las paredes. «Hola», llamó Elena, su voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Subió las escaleras lentamente, con cada paso crujiendo bajo su peso. Al llegar al rellano, notó algo que heló su sangre, una senda de huellas en el polvo, que iba desde la vela hasta una puerta al final del pasillo. Elena siguió el rastro, con la linterna temblando en sus manos. La puerta se abrió con un crujido a medida que se acercaba, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. Una cama con dosel estaba en el centro, sus sábanas amarillentas por la edad. En la mesa de noche descansaba una fotografía enmarcada de una familia, un hombre, una mujer y una niña. La niña le resultaba extrañamente familiar. Antes de que pudiera procesar el pensamiento, la puerta se cerró de golpe detrás de ella, sumiendo la habitación en la oscuridad. Elena, susurró una voz, baja y gutural. Su linterna parpadeó, y giró sobre sus talones, buscando el origen de la voz. Una sombra surgió desde la esquina, su forma retorciéndose mientras se acercaba. Era la figura que había visto a través de la ventana, pero al verla de cerca, su naturaleza inhumana era innegable. Sus ojos brillaban con una luz amarilla enfermiza, y su boca se estiró en una sonrisa grotesca. «No deberías estar aquí», gruñó. Elena gritó y corrió hacia la puerta,
abriéndola con fuerza y bajando las escaleras a toda velocidad. Tropezó con sus propios pies y se deslizó por la ventana rota. A la mañana siguiente, intentó contarle a Miguel lo que había sucedido, pero él lo desestimó como una pesadilla. Decidida a demostrar que no estaba imaginando cosas, Elena regresó a la casa durante el día, pero la habitación al final del pasillo estaba vacía. La fotografía, la vela, incluso las huellas, todo había desaparecido. Pero los susurros comenzaron esa noche. Elena. Venían de las paredes, del suelo, del techo. No importaba a dónde fuera, no podía escapar de ellos. Miguel también los oyó, su escepticismo se transformó en miedo. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que ya no eran susurros, sino gritos. Y luego los vecinos comenzaron a desaparecer. Primero, fue la pareja de ancianos al otro lado de la calle, cuya puerta principal quedó entreabierta sin señales de lucha. Luego fue la familia joven 2 casas más abajo, su coche aún estacionado en la entrada. Cada desaparición acercaba más los susurros, hasta que una noche, estos desaparecieron por completo. Elena y Miguel estaban solos. El enfrentamiento final ocurrió en el aniversario de su primer encuentro con la casa. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, y las luces de su casa comenzaron a parpadear. El aire se volvió frío, y la sombra apareció en su sala, su forma retorcida llenando el espacio. «No debiste haber venido», dijo, su voz resonando por toda la habitación. Lo último que Elena vio fueron sus ojos brillantes cuando se lanzó hacia ella. Cuando los vecinos regresaron al día siguiente, encontraron la casa de al lado extrañamente silenciosa, como si nada hubiera sucedido. Pero los susurros seguían, suaves pero persistentes, resonando por las calles vacías. Natalia estaba sentada en su pequeño apartamento en Medellín, desplazándose por su teléfono mientras el suave zumbido del tráfico urbano se filtraba por la ventana. Era una noche tranquila, demasiado tranquila para un lugar tan vibrante como Medellín. Su gata, Luna, ronroneaba suavemente a sus pies, una presencia reconfortante en la habitación que, por lo demás, estaba en silencio. Justo cuando comenzaba a quedarse dormida, su teléfono vibró en la mesa de café. La pantalla se iluminó, mostrando un número que no reconocía. «Hola», contestó con cautela. No hubo respuesta, solo un leve estático que le recorrió la espina dorsal. Estaba a punto de colgar cuando una voz crujió a través de la línea, apenas audible sobre la interferencia. «Por favor, ayúdame». Natalia se quedó paralizada. La voz era débil, distorsionada, pero inconfundiblemente femenina. «¿Quién es?», preguntó, su voz temblorosa. La línea quedó en silencio. Natalia pasó la siguiente hora intentando convencerse de que era una broma, tal vez un número equivocado. Pero algo en la voz persistió en su mente. Sonaba desesperada, aterrada. Contra su mejor juicio, decidió rastrear el número al día siguiente. El día siguiente llegó, y fue a ver a un amigo que trabajaba en informática. Se llamaba Carlos, un chico hábil con la tecnología que le debía un favor. Cuando le entregó el número, levantó una ceja. «Raro», murmuró mientras tecleaba rápidamente en su laptop. «Este número no está en servicio». «Eso es imposible», dijo Natalia. «Me llamó anoche». Carlos frunció el ceño. «¿Está segura?» A veces los números de spam pueden verse extraños, pero este, parece que no existe. Un escalofrío recorrió la columna de Natalia, pero lo desestimó. «Tal vez lo imaginé», dijo, aunque no creía ni sus propias palabras. Esa noche, el teléfono volvió a sonar exactamente a las 11:45 p.m. Natalia miró la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. Era el mismo número. Esta vez dudó antes de contestar. «Hola». El estático volvió, más fuerte esta vez, casi ensordecedor. Luego, la voz habló de nuevo, más clara ahora, pero aún débil. «No tengo mucho tiempo. Por favor, ayúdame. Él viene».
¿Quién viene?, exigió Natalia, su voz alzándose. La línea quedó en silencio por un momento, y luego un sonido escalofriante atravesó el auricular, una respiración pesada, lenta y deliberada. El estómago de Natalia se revolvió cuando una nueva voz, un gruñido bajo y gutural, habló. Ella es mía ahora. La llamada terminó abruptamente. Al día siguiente, Natalia no podía concentrarse. Le contó a Carlos lo que había pasado, y él insistió en quedarse con ella esa noche. Si es alguna broma enfermiza, lo averiguaremos, dijo. Esa noche, esperaron juntos en su apartamento. Cuando llegaron las 11:45 p.m., el teléfono volvió a sonar. Carlos lo tomó de la mesa y lo puso en altavoz. ¿Quién es?, gruñó. El estático era abrumador, pero la débil voz femenina rompió a través de él. Ayúdame. Calle 43, fábrica abandonada. La línea se cortó. Sin pensarlo dos veces, Carlos agarró sus llaves. Vamos. ¿Es en serio?, preguntó Natalia, el miedo apoderándose de ella. Querías respuestas, ¿no? A regañadientes, ella lo siguió. La fábrica de la calle 43 había estado abandonada durante años, sus paredes en descomposición cubiertas de grafiti. El aire estaba denso con el olor a moho, y el sonido del agua goteando resonaba por el vasto espacio. Carlos iluminó con su linterna las máquinas oxidadas y los montones de escombros. «Hola», llamó. Por un momento, no hubo nada más que silencio. Luego lo oyeron, un suave sollozo proveniente de lo profundo de la fábrica. Por allá, susurró Natalia, señalando una esquina sombría. Se acercaron con cautela, el sollozo creciendo más fuerte con cada paso. Cuando dieron la vuelta a la esquina, encontraron a una mujer acurrucada en el suelo, con la ropa rota y el rostro pálido. ¿Estás bien?, preguntó Natalia, arrodillándose junto a ella. La mujer levantó la mirada, sus ojos abiertos de terror. Él está aquí, susurró. Antes de que pudieran reaccionar, la temperatura de la habitación cayó en picada. Sus respiraciones se volvieron vapor, y una oscuridad opresiva parecía envolver el espacio. «Corre», dijo la mujer, con voz temblorosa. «Él no nos dejará salir». Carlos agarró el brazo de Natalia y la arrastró hacia la salida, pero las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose como si intentaran bloquear su camino. Una risa gutural resonó por la fábrica, enviando escalofríos por sus espinas dorsales. Corrieron a ciegas por el laberinto de la edificación, el sonido de pasos pesados persiguiéndolos. La risa creció, más fuerte, más amenazante, hasta que era todo lo que podían oír. Cuando finalmente salieron al aire libre, la sensación opresiva desapareció. Miraron hacia atrás para ver la fábrica, pero estaba en silencio nuevamente, como si nada hubiera pasado. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó Carlos, con las manos sobre sus rodillas. Natalia negó con la cabeza, con las lágrimas corriendo por su rostro. No lo sé, pero ella sigue ahí. Al día siguiente, Natalia intentó averiguar más sobre la fábrica. Descubrió que alguna vez fue el sitio de un brutal asesinato, una joven mujer que había sido atraída allí y asesinada por un hombre que nunca fue atrapado. Las llamadas telefónicas se detuvieron después de esa noche, pero Natalia no pudo deshacerse de la sensación de que el espíritu de la mujer seguía atrapado, esperando que alguien finalmente la liberara. Cada vez que pasaba por la calle 43, sentía una brisa fría y oía un leve susurro. «Ayúdame». En el corazón de la ciudad de Oaxaca, entre sus calles empedradas y vibrantes mercados, Claudia Gutiérrez, de 28 años, llevaba una vida tranquila. Trabajaba como maestra en una escuela primaria local, y solía caminar al trabajo temprano en las mañanas, cuando las calles estaban calmadas y la ciudad comenzaba a despertar. Su pequeño apartamento daba a una plaza colorida, donde podía escuchar a los niños jugando durante el día y el suave rasgueo de guitarras de mariachi por la noche. La vida era simple, pero a Claudia le gustaba de esa manera, hasta el verano de 2019, cuando todo cambió.
Todo comenzó con pequeños incidentes inquietantes. Una noche, mientras Claudia regresaba de una cena tarde con amigos, notó a un hombre parado debajo de una farola cerca de su apartamento. Parecía tener unos 40 años, vestido con una chaqueta oscura a pesar del calor del verano. Su cabeza estaba agachada y su rostro cubierto por sombras, pero Claudia sintió su mirada al pasar. Aceleró el paso, con las llaves apretadas en su mano. Miró hacia atrás cuando llegó a su puerta, pero el hombre ya no estaba. Lo desestimó como producto de su imaginación. Después de todo, Oaxaca era conocida por su gente amable y sus bajos índices de criminalidad. Pero la sensación de estar siendo observada persistió. Una semana después, mientras tendía ropa en su pequeño balcón, vio al mismo hombre. Esta vez estaba al otro lado de la calle, apoyado casualmente en un poste de luz. No se movió ni habló, pero su presencia era innegable. El corazón de Claudia comenzó a latir más rápido. Retrocedió a su apartamento y cerró las cortinas, tratando de convencerse de que solo era una coincidencia. Los días se convirtieron en semanas, y el hombre comenzó a aparecer más a menudo. A veces lo veía desde su ventana, parado en el borde de la plaza. Otras veces, lo veía de reojo mientras caminaba hacia su casa. Siempre en silencio. Siempre observando. Claudia confió en su mejor amiga, Rosa, que vivía a unas cuadras de allí. Tal vez solo es un local inofensivo, sugirió Rosa una tarde mientras tomaban café. Si no se ha acercado a ti ni ha hecho nada amenazante, tal vez no sea nada. Pero Claudia no podía sacudirse la sensación de que era algo más. Una noche, alrededor de las 11 de la noche, Claudia fue despertada bruscamente por un ruido afuera de su ventana. Era un leve golpeteo, irregular y deliberado. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba de puntillas hacia la ventana y miraba a través de las cortinas. La calle abajo estaba vacía, pero cuando escaneó la plaza, sus ojos se encontraron con una figura sombría parada bajo la misma farola de antes. Esta vez, él la estaba mirando directamente. La respiración de Claudia se detuvo. Cerró las cortinas y apagó las luces, esperando que la oscuridad la hiciera invisible. Se sentó en el suelo, sujetando su teléfono, debatiendo si debía llamar a la policía. Pero, ¿qué diría? ¿Que un hombre estaba parado en la plaza? ¿Que no había hecho nada más que mirarla? Sus manos temblaban mientras le enviaba un mensaje a Rosa. Claudia, él está aquí otra vez. No sé qué hacer. Rosa, llama a la policía. Aunque sea nada, pueden revisar. Claudia, tengo miedo. Momentos después, un golpe en la puerta la hizo saltar. Su estómago se revolvió mientras se acercaba al ojo de la cerradura, pero era solo Rosa, que había llegado apresurada después de recibir el mensaje. Ya se fue, dijo Rosa, mirando por las cortinas. No hay nadie afuera ahora. A pesar de la presencia reconfortante de Rosa, Claudia no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta, escuchando cualquier sonido, mirando cualquier movimiento afuera. Al día siguiente, Claudia decidió informar sobre los incidentes a la policía local. El oficial de turno, un hombre amable pero escéptico, escuchó su historia y anotó su declaración. Estaremos atentos en la zona, le aseguró, aunque su tono sugería que no le daba mucha importancia. Pero esa noche, el hombre regresó. Esta vez, fue más audaz. Claudia escuchó pasos afuera de su puerta, lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Contuvo la respiración, con el corazón acelerado. Luego vino el golpe, 3 toques rápidos y deliberados. ¿Quién es?, gritó, su voz temblorosa. No hubo respuesta. Tomó su teléfono y marcó a Rosa, quien contestó somnolienta. Está aquí, susurró Claudia. Fuera de mi puerta. Voy para allá, dijo Rosa, completamente despierta ahora. Mientras Claudia esperaba, los pasos continuaron. Cuando Rosa llegó con su novio, Martín, el pasillo estaba vacío. Pero Martín notó algo escalofriante, un trozo de papel pegado a la puerta de Claudia. Era una nota, escrita con una caligrafía irregular. Siempre te estoy observando. La nota recorrió la columna vertebral de Claudia con un escalofrío.
Miró la escritura irregular, con las manos temblorosas mientras Martín retiraba cuidadosamente el papel de la puerta. Esto no es normal, dijo Martín con firmeza. Tenemos que llevar esto a la policía nuevamente, pero esta vez, debemos presionarlos para que hagan algo más. Rosa asintió, su rostro pálido. Claudia, no puedes quedarte sola aquí esta noche. Ven a mi casa. Claudia accedió a regañadientes. Empacó una pequeña bolsa y cerró su apartamento, saliendo con Rosa y Martín. Mientras caminaban por la calle débilmente iluminada, Claudia no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Miraba hacia atrás repetidamente, pero el hombre no estaba por ningún lado. En el apartamento de Rosa, los tres se sentaron alrededor de la mesa, examinando la nota. ¿Reconoces la escritura?, preguntó Rosa. Claudia negó con la cabeza. No, pero mira el papel, está arrancado de una de esas libretas baratas que venden en el mercado. Podría haberla comprado en cualquier parte. Martín frunció el ceño. Lo que me preocupa es la forma en que está escalando esto. Observarte desde lejos es una cosa, pero dejar una nota en tu puerta. Está probando los límites. A la mañana siguiente, llevaron la nota a la estación de policía. Esta vez, el oficial de turno parecía más preocupado. Aumentaremos las patrullas alrededor de tu vecindario, prometió, pero Claudia no podía decir si era una verdadera tranquilidad o una respuesta ensayada. Durante los siguientes días, Claudia se quedó con Rosa, tratando de recuperar un sentido de normalidad. Evitaba su apartamento, solo regresando brevemente para recoger más ropa o revisar su correo. Cada vez, Martín o Rosa la acompañaban, y cada vez, no encontraban nada inusual, ninguna nota, ningún signo del acosador. Pero el alivio de Claudia fue breve. Una noche, mientras ella y Rosa se preparaban para dormir, el teléfono de Claudia vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Pensaste que podías esconderte? El estómago de Claudia se hundió. Mostró el mensaje a Rosa, con las manos temblando. ¿Cómo consiguió mi número?, susurró. Tal vez es alguien que conoces, sugirió Rosa, aunque su voz carecía de convicción. Alguien que tenga acceso a tu teléfono o tu información personal. Claudia sintió un pinchazo de paranoia. Pensó en sus compañeros de trabajo, sus vecinos, incluso el hombre que atendía la tienda de la esquina. ¿Podría ser uno de ellos el acosador? Los mensajes continuaron durante los siguientes días, cada uno más inquietante que el anterior. Sé dónde estás. Te ves hermosa de rojo. Estoy más cerca de lo que piensas. El último mensaje vino con una foto, una imagen borrosa de Claudia y Rosa caminando por la calle, tomada desde la distancia. Eso es todo, dijo Martín cuando vio la foto. Vamos a instalar cámaras en tu apartamento. Si regresa, lo atraparemos. Martín y un amigo pasaron el fin de semana instalando un pequeño sistema de vigilancia alrededor del apartamento de Claudia. Las cámaras cubrían el pasillo, la puerta principal y la escalera. Martín le mostró a Claudia cómo acceder a las grabaciones desde su teléfono. Durante unos días, no pasó nada. Los mensajes cesaron, y Claudia se atrevió a pensar que las cámaras lo habían asustado. Pero en la cuarta noche, mientras revisaba las grabaciones, lo vio. A las 3 de la mañana, la cámara cerca de la puerta captó a un hombre con una chaqueta oscura y una gorra de béisbol. Estuvo parado en el pasillo durante varios minutos, su rostro oculto por las sombras. Luego se agachó junto a la puerta y deslizó algo debajo de ella, un pequeño sobre. La sangre de Claudia se heló. Llamó a Martín, quien llegó en minutos para recuperar el sobre. Dentro había una sola foto, Claudia dormida en el apartamento de Rosa, tomada a través de la ventana del dormitorio. «¿Cómo sabe dónde estoy?», susurró Claudia, con la voz temblorosa. El rostro de Martín estaba grave. «Te está observando, incluso aquí. Tenemos que ir a la policía, ya». Esta vez, la policía se tomó el caso en serio. Asignaron a un investigador para revisar las grabaciones y los mensajes. Se le recomendó a Claudia quedarse en una casa de seguridad mientras se desarrollaba la investigación. Pero el acosador no había terminado. En la segunda noche de Claudia en la casa de seguridad, se fue la electricidad.
Se acurrucó en la oscuridad, sujetando su teléfono, escuchando el silencio inquietante. Luego vino el golpe, 3 toques rápidos en la puerta. ¿Quién es?, llamó, con la voz apenas audible. No hubo respuesta. Los golpes vinieron nuevamente, más fuertes esta vez. Claudia marcó el número de emergencia, con las manos temblorosas. Susurró su dirección al operador, suplicando ayuda. Cuando llegó la policía, el acosador ya se había ido, pero encontraron huellas frescas en la tierra fuera de la ventana. Está escalando, dijo el investigador. Vamos a poner a un oficial aquí hasta que lo atrapemos. El enfrentamiento final ocurrió 2 noches después. Claudia estaba en el apartamento de Rosa, rodeada de amigos que se negaban a dejarla sola. Alrededor de la medianoche, una de las cámaras de vigilancia alertó a Martín sobre movimiento fuera del apartamento de Claudia. La policía fue llamada de inmediato, y en minutos, los oficiales llegaron para encontrar al hombre intentando entrar en el apartamento. Fue arrestado en el acto. El acosador, identificado como Carlos Méndez, era un excompañero de trabajo de Claudia. Había sido despedido meses antes debido a una serie de comentarios y comportamientos inapropiados. El rechazo había alimentado una obsesión, llevándolo a aterrorizada a Claudia. Aunque Carlos fue sentenciado a prisión, el sentido de seguridad de Claudia quedó destruido. Se mudó a una nueva ciudad, lejos de Oaxaca, con la esperanza de reconstruir su vida. Pero el recuerdo de aquellas noches sin sueño, de la figura sombría fuera de su ventana y de las notas escalofriantes permaneció como un fantasma en su mente. Era una noche tranquila y serena en el pequeño pueblo de Santa Fe, Argentina, cuando la familia Rodríguez desapareció sin dejar rastro. Su hogar, una modesta casa de 2 pisos en las afueras del pueblo, siempre había sido un refugio para Carlos, Marta y sus 2 hijos, Valeria y Simón. Pero el 12 de octubre de 2015, el mundo que conocían se transformó en algo irreconocible. La familia fue vista por última vez alrededor de las 10:30 p.m., cuando la amiga de Marta, Claudia, la llamó para saber cómo estaba. Habían estado charlando durante casi 1 hora cuando Marta mencionó que estaba cansada y que pensaba irse a dormir pronto. A la mañana siguiente, cuando Claudia no volvió a saber de ella, se preocupó y decidió ir a la casa de los Rodríguez. La puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro, lo cual le pareció extraño a Claudia, ya que sabía que Marta solía dejarla entreabierta cuando esperaba visitas. Llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Aumentando su preocupación, fue a la parte trasera de la casa para asomarse por las ventanas. Estaba oscuro adentro, pero no parecía haber nada fuera de lugar. Claudia llamó a la policía alrededor de las 10:30 am, informando que no había tenido noticias de Marta y que algo no estaba bien en la casa. La policía llegó en menos de 1 hora, sin encontrar signos de un forcejeo, pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Las ventanas estaban cerradas, las puertas aseguradas y no había evidencia de que alguien hubiera entrado o salido del hogar. El automóvil de Carlos seguía estacionado en el garaje, pero no había señales de la familia. No había signos de robo, ni objetos desaparecidos, ni entrada forzada, nada. Solo una casa vacía. Por dentro, la cocina estaba completamente surtida, la ropa estaba ordenada en el cuarto de lavado y las pertenencias personales de la familia estaban allí, como si simplemente hubieran desaparecido. La policía y los detectives pasaron días revisando la zona. Entrevistaron a vecinos, amigos y familiares, pero nadie pudo proporcionar información útil. La desaparición repentina de la familia Rodríguez no tenía sentido. La única pista era que la noche antes de su desaparición, varios vecinos habían reportado luces extrañas en el cielo cerca de las afueras del pueblo. Algunos las describieron como luces brillantes y pulsantes que flotaban bajo, mientras que otros aseguraron haber visto las luces moverse de una manera que desafiaba cualquier explicación lógica. Pasaron semanas, y la investigación parecía no llevar a ningún lado. Las autoridades no tenían pruebas, testigos ni pistas para explicar a dónde había ido la familia. El caso se fue desvaneciendo de los titulares, y la mayoría del pueblo comenzó a olvidarse de él.
pero algo no se sentía bien. Una sensación de inquietud flotaba en el aire. Y entonces, 3 semanas después, ocurrió un giro inesperado, pero no de la manera en que cualquiera lo hubiera esperado. Fue Roberto, un vecino que vivía a 2 casas de la familia Rodríguez, quien hizo el escalofriante descubrimiento. Roberto había vivido toda su vida en Santa Fe y conocía a todos en la zona. Estaba paseando a su perro una noche cuando pasó por la casa de los Rodríguez y notó algo extraño. Las luces de la calle en la zona parpadearon, y todo el vecindario parecía inusualmente quieto. Pero no fueron las luces lo que llamó su atención, sino el débil sonido de susurros proveniente del interior de la casa de los Rodríguez. No pudo distinguir palabras, pero el tono era inconfundible. Sonaba como si alguien estuviera hablando en voz baja, como si intentara no ser escuchado. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda y, por un momento, se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Su perro tiró de la correa, y Roberto, inquieto, continuó caminando rápidamente, intentando convencerse de que no era nada. Al día siguiente, Roberto no podía quitarse la extraña sensación de encima. Volvió a la casa para investigar, incluso tocó la puerta y trató de mirar adentro. Nadie respondió, y la casa estaba tan quieta como la noche anterior. Pero algo dentro de él le decía que algo no estaba bien. Los susurros, las luces parpadeando, no podían ser solo una coincidencia. Roberto decidió llamar a la policía nuevamente. Pero esta vez, su llamada sería la que reabriría la investigación. Cuando la policía llegó y revisó la casa una vez más, encontraron una huella débil, casi invisible, en la tierra detrás de la casa, demasiado grande para que perteneciera a alguien de la familia. Los oficiales no tenían respuestas, pero el extraño hallazgo los llevó a una conclusión inquietante: alguien, o algo, había estado en la casa la noche anterior. ¿Pero quién? ¿Y por qué no habían dejado ningún rastro atrás? Pasaron los días, y los rumores sobre la desaparición de la familia Rodríguez empezaron a tomar un tono más oscuro. En el pequeño pueblo siempre hubo historias sobre sucesos extraños, ruidos raros en la noche, luces parpadeando, sombras inexplicables moviéndose a lo lejos. Pero estas historias siempre se habían descartado como supersticiones. Sin embargo, después de la desaparición de la familia Rodríguez, algunas personas empezaron a creer que los susurros no eran solo producto de una imaginación desbordada. Tenían que ser algo más. Algunos decían que la familia había presenciado algo que no debía, que los habían silenciado por saber demasiado. Otros afirmaban que la familia había sido parte de un experimento secreto del gobierno, o peor aún, que habían sido llevados por algo de otro mundo. Los rumores se intensificaron cuando ocurrió otro suceso extraño. Una mujer local llamada Teresa, que vivía a unas cuantas calles de la casa de los Rodríguez, reportó haber escuchado extraños golpeteos en su puerta tarde en la noche. Cuando la abrió, no había nadie allí. Al igual que Roberto, Teresa encontró una nota en su puerta a la mañana siguiente. Decía: ellos aún están aquí. No los busques. Las autoridades no sabían qué pensar. ¿Quién estaba dejando esas notas y qué significaban? ¿Era una broma? ¿O alguien estaba intentando enviar una advertencia? La extraña nota dejada en la puerta de Teresa causó un escalofrío de miedo en todo el pueblo de Santa Fe. El mensaje, simple pero críptico, parecía confirmar que algo mucho más oscuro estaba involucrado en la desaparición de la familia Rodríguez. A medida que pasaban las semanas, las autoridades se volvían más desesperadas por resolver el caso, pero nada parecía tener sentido. No había signos de juego sucio, no había evidencia de un robo, ni testigos que pudieran arrojar luz sobre la repentina desaparición de la familia. Los susurros, sin embargo, persistieron. La gente del pueblo comenzó a hablar en voz baja sobre los sucesos extraños alrededor de la casa de los Rodríguez. Algunos afirmaron que habían visto figuras sombrías moviéndose a través de las ventanas durante la noche, mientras que otros juraron que extraños ruidos mecánicos se escuchaban provenir de la casa en la oscuridad de la noche. Como si en respuesta a estos rumores, el pueblo se vio invadido por una atmósfera inquietante.
La gente comenzó a evitar la zona, y las calles cercanas a la casa de los Rodríguez se fueron quedando cada vez más vacías. Una tarde, justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte, un periodista local llamado Iván Gómez decidió investigar. Iván había oído las historias sobre las desapariciones misteriosas, pero como un reportero experimentado, siempre se había mostrado escéptico respecto a lo sobrenatural. Creía que debía haber una explicación racional, algo que pudiera descubrirse con suficiente investigación. Armado con una cámara y una linterna, Iván se dirigió a la casa de los Rodríguez. Era una casa común, como cualquier otra en el vecindario. Pero había una sensación abrumadora de quietud, como si la casa hubiera estado abandonada durante años. Cuando Iván se acercó a la puerta principal, los pelos de su cuello se erizaron. Dudó antes de tocar, como si algo lo estuviera advirtiendo para que no fuera más lejos. Pero su curiosidad superó el miedo, y tocó suavemente la puerta. No hubo respuesta. La casa estaba tan silenciosa como siempre. Iván empujó la puerta, cuidando de no hacer demasiado ruido. El aire dentro estaba denso por el polvo, y el olor a moho persistía. Entró en la sala de estar, el suelo crujía bajo su peso. Todo estaba extrañamente intacto, como si la familia hubiera salido un momento, pero nunca regresó. Iván comenzó a documentar sus hallazgos, tomando fotos de las pertenencias de la familia aún en su lugar. Sobre la mesa de café, había una taza medio vacía, con la más leve traza de lápiz labial en el borde. Un par de zapatos de niño yacían abandonados junto a la puerta principal. Era como si la familia hubiera quedado congelada en el tiempo, y ahora solo quedaba su casa vacía como un cruel recordatorio de su repentina desaparición. Mientras Iván avanzaba más en la casa, entró en la cocina y se detuvo. En la esquina más alejada de la habitación, vio algo que no esperaba, una pequeña radio antigua sobre la mesa. Parecía completamente fuera de lugar en la moderna cocina. La radio estaba enchufada, pero no emitía ningún sonido. Iván la encendió y giró el dial, pero solo produjo estática. Entonces, como si fuera una señal, la estática comenzó a cambiar. Una voz se filtró a través de la radio, baja y distorsionada, casi como si alguien estuviera susurrando desde lejos. Iván se inclinó más cerca, esforzándose por escuchar las palabras. La voz era débil, pero logró distinguir algunas palabras claramente. Aún están aquí. No busques más. Un escalofrío recorrió la espalda de Iván mientras la voz continuaba, sus palabras se volvían más urgentes, más desesperadas. De repente, la voz se detuvo, y la radio guardó silencio. Iván apagó rápidamente el aparato y retrocedió, con el corazón acelerado en su pecho. Sintió una mezcla de confusión y miedo. ¿Era solo una broma? ¿O había algo más siniestro en juego? Cuando Iván se giró para salir de la cocina, su linterna parpadeó. El haz de luz osciló antes de apagarse por completo. La agitó, pero la linterna se negó a funcionar. En la oscuridad, rebuscó por su teléfono, su respiración acelerada. Fue entonces cuando lo escuchó, un suave ruido proveniente de las escaleras. Sonaba como pasos. Lentos, deliberados, y cada vez más cerca. Iván se detuvo en seco, con el corazón desbocado. Se esforzó por escuchar, pero la casa estaba completamente en silencio nuevamente. Los pasos se habían detenido, y no había señales de movimiento. Respiró hondo y se dirigió hacia las escaleras, su linterna aún inútil en su mano. Con cada paso, el aire a su alrededor se volvía más frío, los pelos de su nuca se erizaban, como si alguien, o algo, lo estuviera observando. Cuando llegó a la cima de las escaleras, los ojos de Iván escanearon el pasillo. Estaba vacío. Las habitaciones estaban cerradas, y nada parecía fuera de lugar. Pero cuando pasó junto al primer dormitorio, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. La empujó lentamente, sin saber qué podría encontrar. Dentro, la habitación estaba completamente a oscuras. La linterna de Iván parpadeó una vez más, proyectando una luz fantasmal sobre la habitación.
En el suelo, algo llamó su atención, una fotografía familiar, el marco roto. Se agachó para recogerla, sus dedos rozando el vidrio partido. La foto era de la familia Rodríguez, pero había algo extraño en ella. En una esquina de la imagen, una figura sombría se cernía detrás de la familia, su rostro oscurecido por la penumbra. Iván no pudo distinguir sus rasgos, pero no hubo duda del aire siniestro que emanaba de ella. Una ola de náuseas lo invadió, y por primera vez, se dio cuenta de que tal vez no estaba solo en la casa. De repente, la temperatura de la habitación cayó. El aliento de Iván se volvió visible en el aire, y sintió una presencia, algo frío y malévolo, moviéndose justo detrás de él. Su corazón latía rápidamente mientras se ponía de pie con rapidez, retrocediendo de la foto. La puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de él, y fue sumido en completa oscuridad. El pulso de Iván se aceleró mientras tropezaba en la oscuridad, respirando entrecortadamente. Corrió escaleras abajo, desesperado por salir de la casa, pero antes de llegar a la puerta principal, sintió algo, manos frías apretando su hombro. Se dio vuelta, pero no había nadie allí. Solo el silencio opresivo de la casa vacía. En pánico, Iván finalmente salió corriendo por la puerta principal, sus piernas temblorosas mientras corría por la calle. No se detuvo hasta llegar a su auto, sin aliento y sacudido. Mientras Iván se alejaba a toda velocidad de la casa de los Rodríguez, no pudo quitarse la sensación de que acababa de descubrir algo mucho más oscuro de lo que hubiera podido imaginar. No sabía qué le había ocurrido a la familia, pero algo tenía claro, algo en esa casa aún lo observaba, esperando. El misterio de la desaparición de la familia Rodríguez nunca sería resuelto, pero los susurros sobre esa casa continuarían persiguiendo al pueblo de Santa Fe durante los años venideros. La casa aún está en pie, abandonada e intacta, siendo testigo silencioso de los escalofriantes sucesos que ocurrieron aquella fatídica noche de octubre. Y en algún lugar, en las sombras, la familia Rodríguez puede estar aún esperando. Carlos Hernández había viajado a la Ciudad de México por trabajo. Era un hombre que rara vez se apartaba de su rutina diaria, pero debido a las demandas laborales, había decidido aceptar una invitación para asistir a una conferencia importante. Como parte de los arreglos, la empresa había reservado una habitación en el renombrado Hotel México, un elegante y lujoso establecimiento ubicado en el centro histórico de la ciudad. Desde el momento en que Carlos llegó, notó algo extraño en el ambiente. El hotel era impresionante con su arquitectura antigua, pero había una presencia pesada en el aire. Las paredes de la entrada, decoradas con hermosos tapices, eran grandiosas, pero el aire se sentía espeso con algo indefinido, algo inquietante. Aún así, siendo un profesional, Carlos se obligó a ignorar esa sensación y se dirigió hacia el ascensor, listo para descansar antes de la conferencia al día siguiente. Su habitación estaba en el tercer piso, y mientras caminaba por el pasillo, notó que las luces parpadeaban débilmente. El corredor estaba vacío, con solo la puerta de su habitación a la vista, etiquetada con el número 312. Al entrar, el aire fresco del aire acondicionado lo recibió, pero no era el frío lo que lo hacía sentirse incómodo, sino la quietud persistente que lo rodeaba. La habitación, aunque lujosa, tenía una sensación de abandono. Las paredes de color beige y las cortinas de terciopelo rojo parecían pertenecer a otra época, y la cama grande, con su edredón de seda, parecía casi demasiado grande para el espacio. El mobiliario era antiguo, y la luz suave de la lámpara del escritorio apenas iluminaba el área. Carlos dejó su maleta en el suelo y caminó al baño para relajarse después de un largo día de viaje. Cuando entró a la ducha, el agua caliente ayudó a relajar sus músculos, pero no pudo quitarse la sensación de aislamiento que lo invadía. Por un breve momento, volvió a sentirse como si estuviera en un lugar desconocido, pero rápidamente desechó ese pensamiento. Es solo cansancio, pensó. Terminó su ducha, se vistió, y después de echar un vistazo rápido al reloj, decidió servirse una copa de vino para relajarse aún más. Sin embargo, mientras se acomodaba en el sillón, algo extraño sucedió. Un suave sonido, casi imperceptible, comenzó a resonar desde la pared detrás de él.
Al principio pensó que era el sonido del aire acondicionado o algún ruido mecánico del hotel, pero cuando escuchó con más atención, se dio cuenta de que el sonido venía de dentro de la pared. Era como si algo se estuviera moviendo detrás de ella. Carlos, una mezcla de curiosidad y desasosiego, se levantó y se acercó a la pared, tratando de escuchar más de cerca. El sonido cesó. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que lo oyera de nuevo, un suave sonido de arrastre, como si alguien estuviera caminando o deslizándose algo dentro de la estructura del hotel. Nervioso pero decidido a no dejarse dominar por la paranoia, Carlos trató de racionalizarlo. Tal vez era el sistema de plomería o un simple mal funcionamiento del aire acondicionado. No es para preocuparse, se dijo a sí mismo. Al día siguiente, después de un largo día en la conferencia, Carlos regresó a su habitación. Notó que la atmósfera era tan sombría como antes, pero estaba demasiado cansado para darle importancia. Se desvistió, se metió en la cama y apagó las luces. La quietud de la habitación lo rodeó, y en su mente, el extraño sonido de la noche anterior seguía repitiéndose. Lentamente, cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo. Sin embargo, en medio de la noche, Carlos se despertó de golpe. Algo lo había sacado de su sueño, algo que no podía identificar. Miró a su alrededor, pero todo parecía en silencio. La lámpara que había dejado encendida ahora estaba apagada, y la luz de la luna que se filtraba por la ventana no era suficiente para iluminar la habitación por completo. Entonces, el sonido que había oído la noche anterior regresó, un sonido de arrastre, suave pero claro, proveniente de la pared. En ese momento, el miedo comenzó a apoderarse de él. No podía creer lo que estaba oyendo. Saltando de la cama, Carlos caminó hacia el pasillo, pero antes de abrir la puerta, una extraña sensación lo detuvo. Era como si algo lo estuviera observando desde dentro de la habitación. Dio unos pasos atrás y miró hacia el rincón cerca de la ventana, donde una sombra se movió rápidamente. No era una figura humana, sino algo mucho más difuso, más nebuloso. Aterrorizado, Carlos apretó los ojos, pensando que lo había imaginado. Pero cuando los abrió de nuevo, la sombra ya había desaparecido. Aún así, el miedo no desapareció. La idea de estar atrapado en un hotel con una presencia extraña comenzó a consumirlo. Cuando finalmente salió al pasillo, no pudo evitar notar que, a diferencia de las noches anteriores, el hotel ahora se sentía aún más vacío. Las luces parpadeaban con más frecuencia y el silencio era absoluto. Decidió bajar al vestíbulo para tomar un poco de aire fresco y despejarse. Allí, el recepcionista lo miró con una expresión seria cuando Carlos le preguntó sobre la historia del hotel. «Este hotel tiene mucha historia, señor», dijo el recepcionista. En su tiempo, fue un hotel muy popular. Pero hay algo extraño en la habitación 312. Algunos dicen que tiene una energía rara, pero no muchos se atreven a hablar de ello. Carlos se sintió incómodo, pero antes de que pudiera preguntar más, el recepcionista lo interrumpió. «Lo que pasa con esta habitación, señor, es que a veces la gente siente que los observan, y muchos han reportado experiencias extrañas. Pero créame, no es para preocuparse. Solo es un edificio viejo con sus ruidos». A pesar de las palabras tranquilizadoras del recepcionista, Carlos no se sintió mejor. Esa noche, cuando regresó a su habitación, la sensación de que algo no estaba bien lo envolvió de nuevo. Decidió investigar más a fondo y comenzó a mirar alrededor de la habitación en busca de alguna pista que pudiera explicar los ruidos y la extraña sensación que lo había estado acechando. De repente, vio algo extraño en la pared cerca de la ventana, una pequeña grieta. Al acercarse, Carlos notó algo aún más inquietante. La grieta parecía reciente, como si alguien hubiera intentado cubrirla apresuradamente. Con cautela, tocó la grieta, y para su sorpresa, una parte de la pared se soltó, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro de ese compartimento había una carta antigua, amarillenta, sellada con un sello antiguo. Carlos, lleno de curiosidad, abrió la carta. El papel era frágil, la tinta estaba desvanecida, y las palabras eran casi indescifrables, pero logró distinguir algunas frases.
La carta estaba fechada hacía casi 70 años. Parecía ser una confesión final de un hombre llamado Samuel Mendoza, quien había sido residente de largo tiempo del Hotel México. La carta describía los horribles eventos que ocurrieron en el hotel durante la década de 1940. Samuel escribía que el hotel había sido en su momento un lugar próspero y lujoso para reuniones de alta sociedad. Pero parecía que había un oscuro secreto escondido tras sus paredes. Aseguraba que una serie de desapariciones misteriosas habían plagado el hotel durante esa época. Los huéspedes llegaban, se registraban y luego desaparecían sin dejar rastro, como si el mismo hotel los hubiera consumido. La carta de Samuel continuaba describiendo su experiencia personal con estas desapariciones. Según él, había estado trabajando como botones en el hotel cuando fue testigo de extraños sucesos. Los huéspedes que se habían quedado en la habitación 312, justo como Carlos ahora, comenzaban a comportarse de manera errática antes de desaparecer. La última entrada de la carta era escalofriante. Si estás leyendo esto, entonces significa que la habitación 312 te ha elegido. Ten cuidado, porque el hotel no es lo que parece. La sombra es real, y tiene hambre. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos mientras terminaba de leer. Los pelos de su nuca se erizaron. Miró la carta, sintiendo como si hubiera sido escrita para él, como si de alguna manera el hotel hubiera estado esperando su llegada. Lentamente, volvió a colocar la carta en el compartimento y selló la pared, tratando de sacudirse la creciente sensación de terror que ahora lo envolvía. Decidió que ya no podía quedarse en la habitación. Ya pasaban de las 2 de la mañana, pero no soportaba la idea de dormir allí, no después de lo que había aprendido. Agarró su abrigo y su maleta, y salió silenciosamente de la habitación, dirigiéndose hacia el ascensor. El hotel parecía extrañamente silencioso mientras cruzaba los pasillos oscuros. Las luces tenues parpadeaban como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Mientras el ascensor descendía, Carlos sintió un tirón repentino en su pecho, como si lo estuvieran arrastrando de regreso al tercer piso, de regreso a la habitación 312. El lento descenso del ascensor se sintió agonizantemente largo, y cuando las puertas finalmente se abrieron en el primer piso, Carlos salió rápidamente al vestíbulo. El recepcionista lo miró con una ligera expresión de desconcierto. ¿Se va tan pronto, señor Hernández?, preguntó el recepcionista, con una sonrisa forzada en su rostro. Carlos dudó por un momento, pero luego asintió. Lo siento, pero creo que ya no puedo quedarme más. Algo está mal con esa habitación. No sé qué es, pero no puedo quedarme allí. La expresión del recepcionista no cambió. Lo entiendo, señor. Tal vez la habitación no fue de su gusto. Su sonrisa se desvaneció mientras hablaba, y Carlos podría haber jurado que por un breve segundo, sus ojos brillaron con algo que no era del todo humano. Carlos rápidamente tomó sus pertenencias y salió del hotel hacia el aire fresco de la noche. Miró a su alrededor, con el corazón todavía latiendo con fuerza en su pecho. Estaba exhausto, pero sentía una extraña compulsión de irse por completo de la Ciudad de México. No le importaba a dónde fuera, siempre y cuando estuviera lejos del hotel. Mientras Carlos caminaba hacia el paradero de taxis más cercano, no pudo evitar echar un vistazo hacia el hotel. El edificio se alzaba en la distancia, con sus ventanas oscuras y sin vida. Pero justo cuando estaba a punto de apartar la vista, algo llamó su atención. Una figura estaba de pie en una de las ventanas del tercer piso. La figura estaba demasiado lejos para verla claramente, pero era inconfundible, era la misma sombra que había visto antes en su habitación. De repente, la figura se movió. Se desplazó y presionó su rostro contra el cristal. Carlos se congeló en su lugar. Su respiración se detuvo al mirar a la figura, sintiendo como si ella lo estuviera mirando de vuelta. El rostro de la figura estaba pálido, casi fantasmal, y sus ojos estaban bien abiertos, sin parpadear. Un sudor frío recorrió la espalda de Carlos. Sus instintos le gritaban que girara y corriera, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La figura levantó una mano y la presionó contra el cristal, como si tratara de alcanzarlo.
Carlos no esperó ni un segundo más. Corrió hacia el paradero de taxis y subió al primer taxi que vio. «Llévame al aeropuerto, por favor», dijo, con la voz temblorosa. El conductor lo miró y asintió, sin cuestionar su urgente solicitud. Mientras el taxi se alejaba del Hotel México, Carlos miró hacia atrás una última vez. El hotel era ahora una silueta distante, pero incluso desde tan lejos, aún podía sentir la presencia de algo oscuro y siniestro observándolo. Era como si el hotel lo hubiera marcado, y no importaba lo lejos que corriera, la sombra siempre lo seguiría. Carlos regresó a su ciudad natal una semana después, y aunque intentó dejar atrás los eventos de esa noche, las pesadillas continuaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en la habitación 312, con sus ojos mirando directamente a su alma. Y aún años después, cuando Carlos pasaba por viejas fotos de la Ciudad de México, la imagen de ese hotel lo perseguía. Las mismas ventanas oscuras. La misma presencia ominosa. El Hotel México se erguía como un monumento al pasado, un lugar donde las sombras de su historia permanecían en las paredes. Y para aquellos como Carlos, que se habían encontrado cara a cara con sus fantasmas, era un recordatorio de que algunas cosas nunca deberían ser descubiertas.